Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, también otra institución dedicada a formar jóvenes que están en alto riesgo. Hay que ayudarle también. Los salesianos cuidan de la Iglesia Católica, cuidan esta institución, la regentan y forman a estos jóvenes, que es un almácigo. Cuando no reciben apoyo como esto, la sociedad va creando ese ambiente como para que esos jóvenes entonces alimenten la delincuencia. Imagínense el trabajo que hacen estos curas o estos sacerdotes salesianos de la Iglesia Católica. Muy bien. Bueno, el año se resiste, como se dice, a dejarnos cierta, diríamos, tranquilidad, porque, claro, no es el año en sí, somos nosotros los seres humanos que somos así. Actos vandálicos, muchas muertes, accidentes de tránsito y accidentes aéreos, todo eso se va como sumando y deja una estela de dolor en las familias del mundo, principalmente los afectados directamente por esos accidentes de aviación o todos estos intercambio de disparos que hay entre policías y asaltantes o delincuentes señalados por ellos, o presuntos delincuentes. Pero esas cosas son dañinas. Todo aquella, como hemos dicho otras veces, toda esta lotería macábrica en que tenemos que enfrentar. No solo los finales de año, porque se ve a los finales de año, porque son muchas las fiestas de la Natividad y entonces en eso se aprovechan esas, como diríamos, esas debilidades o esas facilidades que dan estas fechas, porque la gente se
lanzan un frenesí, como bien se señala. Pero la verdad que son muy lamentables esos accidentes aéreos, principalmente ese último de Corea del Sur, que fue como un accidente raro, porque esos aviones, es posible que no les salga el tren cuando mandan esas computadoras, que son las que dirigen ya todos esos aparatos, o los pilotos. Pero no abrió el tren de aterrizaje. Ese avión se tiró de barriga, como se dice vulgarmente, con 181 pasajeros y esa tripulación y todo. Eso es una cosa terrible, la cantidad de muertos que hay ahí. Es decir, despedir el año a esas familias en Corea del Sur con tantos muertos, 179 muertos, eso es una tragedia enorme. Ese avión no encontró ni gomas ni freno, repito, se tiró, como llaman, de barriga, y luego entonces se estrella con una pared al final. Bueno, un desastre terrible. El otro accidente provocado, bueno, hay una guerra en el sector, pero ya el genocida de Rusia ha sido recurrente con esas inadvertencias, porque uno no sabe cómo estos radares no pueden identificar un avión de ese tipo con respecto a un dron. Es decir, ese avión fue derribado porque las defensas de Rusia andan a lo loco, como se dice. Ese país, que era de que la superpotencia, la segunda potencia militar del mundo, y no puede identificar un objeto de drones, que son cosas pequeñas, contra un avión de pasajeros cargado de gente allí. Y mueren como 32, 33 personas, no sé. Han fallecido, aparte de otros que quedaron casi calcinados ahí o mal heridos. Pero ese avión, negado por la defensa rusa o por el gobierno de Rusia, como siempre, niegan todos esos eventos, porque uno sabe que esas son cosas que desacreditan a un país. Pero no es raro, porque pasó con el vuelo de Malasia. También derribaron un avión que pasaba por Ucrania, no sé, por ese espacio aéreo, y ellos entendieron que ese avión era un avión militar, también lo derribaron. Un avión casi a 35.000 pies para arriba. Es decir, cosas que uno sabe que son hechas redes, porque esa defensa o esos radares tienen que saber que esos no son aviones como para usted temerle a que va a haber un ataque. Un avión que va volando casi a 40.000 pies de altura. Ese de Malasia lo derribaron. Igualmente ahora también, que es un avión que lo han derribado en áreas de ellos, porque es un avión que va de Azerbaiyán a Grozny, que es la capital de Chechenia, una república que está anexa a la Federación Rusa. Y de ahí tienen que desviarse porque hay un tiroteo en la zona, entonces saben que impactan el avión, pero lo niegan porque es que eso es el típico dictador, el típico genocida. Bueno, allá con sus admiradores, que tiene tantos admiradores, el señor Putin, incluyendo al electo presidente de los Estados Unidos. Imagínense ustedes cómo es que anda el mundo. ¿Quién condena eso? Si es Israel que derribe ese avión, óigame, estuvieran todavía las agencias occidentales y orientales, estuvieran hablando y condenando a Israel. O a Ucrania mismo. Si hubiera sido Ucrania que derriba ese avión, estuviera el mundo de los progresos, como dicen, estuviera encima de Ucrania. Pero es la Rusia de Putin, el amado Putin, el demócrata Putin. Dios mío, cuántas tolerancia hay en el mundo a todas estas actividades terroristas de Estado. Y como Rusia veta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
Los grandes pueden hacer lo que les dé la gana, como se dice, y no pasa nada. Pero no es la primera vez. La Unión Soviética, yo recuerdo un avión de Corea del Sur, también lo derribaron. Porque esa gente, ellos no le tienen amor a la vida. Ahí todo eso, un muerto es unos más. El mismo criterio nazis, Dios mío. Pero seguiremos viendo más cosas en este mundo que anda muy mal. Porque Estados Unidos, que es un país que debe poner, como se dice, ciertos ejemplos, porque es un país global, una hiperpotencia, he dicho yo, ahora está, como se dice, vendrá a estar como maniatada con la política de Trump de no agresión o de no intervención. Un país como Estados Unidos, señores, que tiene que hacer uso de su poder militar, mundial, global, porque es un país que no puede estar obviando los desafíos del mundo, porque ese es un país que tiene que cuidar a todos sus socios y amigos, porque esa ha sido la política de los Estados Unidos. Todo el mundo ha quedado verdaderamente, yo diría que no impactado, vamos a decir, pero no porque fuera una sorpresa que iba a suceder eso, pues ya el expresidente Jimmy Carter, que acaba de fallecer, estaba en una situación de salud muy precaria. Todo el mundo sabe eso. Ya 100 años cumplidos. Y la última vez que vimos creo que para las elecciones, vimos un cuadro del presidente Carter ya prácticamente expirante, pero ha fallecido el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Jimmy Carter ha recibido elogios del mundo entero porque fue un verdadero demócrata. Y yo creo que Carter representó los verdaderos valores, los valores de la dignidad humana, de la dignidad de las personas. Valores que siempre ha defendido esa democracia norteamericana. Aunque haya tenido comportamientos imperiales y de agresión Estados Unidos en otras oportunidades, pero es un país y una democracia que siempre ha vendido los valores. Jimmy Carter se distinguió por eso. Entonces Carter fue un hombre que llegó a la presidencia de los Estados Unidos con esa derrota humillante de los Estados Unidos en Vietnam. 1. 2. Recibir un país como Estados Unidos que estaba muy, diríamos, requebrajado, aunque Gerald Ford fue un hombre que trató de cohesionar a los Estados Unidos, porque hay que decir esa verdad. Él sustituyó a Richard Nixon porque con los asuntos de Watergate él tuvo que renunciar, el señor Nixon. Entonces quedó un Gerald Ford que no fue escogido para ser presidente, sino que el hombre fue sorprendido, como dicen, porque ya el vicepresidente de Nixon había sido Spiro Agnew, que tuvo que renunciar por asunto de evasión de impuestos, que decíamos nosotros el día pasado que pasó eso, y Gerald Ford lo sustituyó como vicepresidente escogido, porque él no fue elegido. Entonces, al renunciar Nixon, Gerald Ford se queda como presidente. Él indultó a Nixon, pero buscando esa cohesión, porque Estados Unidos quedó muy resquebrajado, indiscutiblemente. Pues Carter le tocó seguir con esa política, defendiendo valores, los derechos humanos, se opuso a todo este asunto de las dictaduras, pero ya Gerald Ford, en hechos que se atribuyen a Carter, sin embargo, Gerald Ford ya
había trabajado el acuerdo de paz entre Egipto e Israel, o por lo menos las primeras conversaciones ya se habían establecido. Incluso Gerald Ford, yo me acuerdo en esa época, Estados Unidos le puso, como se dice, los hierros a Sudáfrica con el apartheid. Y Gerald Ford trabajó para que la mayoría fueran quienes dirigieran ahí a Sudáfrica. Entonces Jimmy Carter hereda ese trabajo y sigue esa política en los Estados Unidos y firma los acuerdos ya de paz entre Egipto e Israel. Yo recuerdo a Anwar Sadat y Menachem Begin fueron los actores de la firma, con el presidente Carter en el medio. Carter también fue el que firmó el acuerdo para entregar el canal de Panamá con Omar Torrijos. Y en el 77 creo que fue que se firmó eso, pero era para entregar en el 90 y no me acuerdo, en el 99, no recuerdo. Entonces Jimmy Carter, señores, tuvo algunos inconvenientes graves, pero no le faltó contundencia para actuar, que fue el caso cuando la Unión Soviética invadió Afganistán y Carter le puso los hierros a los soviéticos, me acuerdo en el 79, y le puso sanciones a Rusia, incluso después creo que retiró, no sé si retiraron a los Estados Unidos unas Olimpiadas, no me acuerdo. El asunto es que él, ante esa invasión de Afganistán, actuó con mucha dureza. También Carter tuvo un problema muy serio con los ayatolás. Esa gente prácticamente asaltaron el poder ahí. Él, su gobierno actuó muy poco, con poco conocimiento estratégico, se puede decir ahí, porque entonces hubo un intento de rescatar los rehenes y fue un verdadero fracaso. Pero eso le afectó mucho a Jimmy Carter. Sin embargo, el resultado no fue mal como presidente de los Estados Unidos. Él no pudo reelegirse, pero Estados Unidos, cuando él no pudo reelegirse, Estados Unidos necesitaba, la verdad que necesitaba un Reagan, que fue el que lo sustituyó. Esa es la verdad, porque Estados Unidos en ese momento entonces necesitaba un líder fuerte, que le pudiera ganar terreno a la política de conocer ya el debilitamiento de la Unión Soviética, una economía débil, y Reagan pudo dominar esa situación sobre la base de conocer la situación de los soviéticos y además retar a la Unión Soviética con el armamentismo. Yo recuerdo aquella guerra de la galaxia y aquella cosa que la economía de esa Unión Soviética no lo soportaba. La misma ya gerontocracia, ese comité, como se dice, el Poliburó ya viejo, acabado. El último que pusieron ahí fue al señor Chernenko, Konstantin Chernenko, murió relativamente rápido. Y lo sustituyó Gorbachev, que es el hombre que entonces negocia con Reagan todo ese descalabro que sufrió la Unión Soviética en tiempo del Glasnost. Pero la verdad que Jimmy Carter es una pena que haya, ya bueno, no murió de edad bien avanzada, porque 100 años, señores, pero el mundo le debe, yo creo que le debe a él. Él pudo, como se dice vulgarmente, torear todas esas situaciones que pasó con los Estados Unidos, consolidó las relaciones con China, porque esa la inició también Richard Nixon y Henry Kissinger, pero él la consolidó, no hay duda. Es decir, que el resultado de Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos fue un resultado, aunque no ganó las elecciones, pero fue un hombre que dejó valores. Esa es la verdad.
Se dedicó luego a reforzar y a consolidar los sistemas democráticos, tanto en América Latina y en el mundo, haciendo su participación con el Centro Carter. Que en paz descanse el señor Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que lo único que se le puede decir es que vaciló para aplicar esas herramientas del poder norteamericano, lo que consolida el poder y la legitimidad de ese poder también. Esa es la verdad. Ahí vaciló, lo que no le faltó a Ronald Reagan. Bien, entonces, ojalá el señor Donald Trump, que es un hombre no intervencionista, como yo digo, que no es negacionista, es dinamitero, es el hombre, como se llama también, el hombre que crea la estampida de los acuerdos y todo, y no quiere ver a Estados Unidos involucrado en guerra. Un país, como ha dicho Manuel Fermín, que tiene 587 bases militares distribuidas en todo el globo terráqueo, y hasta en el espacio creo que tiene. Entonces usted no puede tener un país, un poder así como ese de Estados Unidos, no puede estar recogido en su territorio y el mundo acabándose, como se dice. Porque yo no voy a intervenir allí. Eso está mal. Y en la Europa misma, que siempre ha vivido pensando que Estados Unidos la ha cuidado por un acuerdo con el Consejo de Europeo. Eso fue aprobado cuando se aprobó, no la OTAN. Esa fue una política ya de los tiempos ¿de quién fue? La OTAN se creó en tiempo de Truman, creo que fue. Pero eso fue un acuerdo de que Estados Unidos era que se iba a encargar de esa vigilancia. Por eso nunca Francia e Inglaterra desmantelaron sus bases o sus instalaciones nucleares, porque siempre tenían como esa duda de que no se podían quedar desamparados solamente en la sombrilla norteamericana. Bueno, hoy estamos viendo las razones por las que los europeos siempre andan, como dicen, andan chivos. Bueno, entonces, el Banco Central ha bajado la tasa de política monetaria. Eso está muy bien. A 5.75. De 6 bajó a 5.75. El banco le ha bajado ya 275 puntos a la tasa de política monetaria desde mayo del 2023. Óigase eso. Bueno, entonces, la economía creció 5.1% de enero a noviembre, un crecimiento de 3.9% en noviembre. Entonces, eso crea un imagen de 5.1%. Ese es el valor agregado de los sectores productivos a la economía o al PIB. El crecimiento registra en un contexto en que la tasa de inflación, señores, se situó en 3.18 y el rango meta que se ha fijado el gobierno, el Banco Central, es 4 más o menos 1%. Bueno, las perspectivas del 2025 en cuanto al manejo de la economía seguirán siendo positivos. 11 millones de turistas y más de 20 mil millones de dólares que aporta el turismo. Son noticias para alegrarnos de que el país no va a estar tan mal. La economía va a estar bien. El peligro sigue siendo la hacienda pública. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, muchas voces del país durante el año 2024, han venido sumándose en críticas a ese funcionariado del gobierno. No sé por qué el presidente ha sido tan tolerante con tantos funcionarios, cuestionado no solo por asuntos de corrupción y esas cosas, sino de incompetencia, porque la corrupción, sabe uno, que eso, bueno, toman los gobiernos, los presidentes se agarran, como yo he dicho muchas veces, tráigame la prueba al que va a denunciar, entonces usted no le puede llevar la prueba al presidente. Y los presidentes entonces se enclaustran, como se encierran en esa creencia de que hay que llevarle la prueba. Pero han sido todos. A Balaguer usted no le podía ir a decir que fulano era corrupto. Pedí una vez Machanito Agramonte, que en paz descanse. Machanito le dijo a Balaguer en una oportunidad que había un funcionario que estaba haciendo cosas malas. Y Balaguer le dijo, usted tiene las pruebas. No, pero es que son evidentes, doctor, se lo estoy confirmando, yo soy su amigo. Ah, muy bien, Machanito. O Agramonte. Balaguer no le decía así. Balaguer era los apellidos lo que le decía a la gente. Está bien, Agramonte. Tenía gente de confianza, que me imagino. Tal vez al doctor Marino Vinicio Castillo le decía Vincho, seguro. Pero me dijo Machanito que siendo él secretario de Trabajo, duró un año Balaguer que no lo recibía. Bien, parece que cometió esa imprudencia, porque los presidentes, esas son imprudencias. Si usted no le lleva un legajo de prueba, los presidentes no creen en lo que usted le dice. Pero los incompetentes, usted ve el trabajo incompetente, usted lo ve, el presidente tiene que verlo. Un presidente de la República, en cualquier república, puede ser puede ser una secta, qué sé yo, una tribu. El presidente recibe informes estratégicos sobre, qué sé yo, su país, de toda la zona del país, incluso hasta de la región, en asuntos de relaciones exteriores. Pero el presidente tiene que sentarse, como yo he dicho tantas veces aquí en 4 años, en reflexivo recogimiento. Tiene que sentarse a ver o a diseñar cuál es su estrategia. De todos esos informes, el que tiene que trazar esa estrategia es el presidente de la República, pero tiene que estar en un reflexivo recogimiento.
en su oficina, que es el Palacio Nacional. 5 años casi en esto. Tenemos advirtiendo eso, pero no se le hace caso a nadie. Entonces, por ejemplo, ese caso de obras públicas. Las obras, hay una sequía de obras, porque la presidencia de la República anda dando tumbo para allí y para acá, como se dice, y el presidente anda en esto. Pero, ¿cuáles son las obras que estamos inaugurando? Muy pocas obras diríamos, de envergadura no se han podido entregar. Estamos a nivel de canchas deportivas y cosas sencillas, o escuelas que fueron ya, que iban en estado muy avanzado de construcción. Pero las obras grandes del gobierno están mostrando debilidades en la ejecución, pero gravísimas. Ahí están a la vista de todo. Yo no sé qué más falta que se le diga al presidente de las deficiencias, de la incompetencia en las obras, pero sigue con su ministro Amado. Bueno, son pocas las voces que defienden la acción constructora del gobierno, porque verdaderamente hay una sequía de obras. Eso se ha señalado durante todo el periodo. El 2024 no fue diferente al 23 ni al 22. Ojalá el 25 pueda el presidente tal vez entrar en ese, digo yo, reflexivo recogimiento y pueda tener resultados más positivos el gobierno, tal vez exigiéndole a sus, no voy a decir solo ministros, sino a sus funcionarios, más eficiencia en el trabajo. Las obras están casi detenidas. Esa es la pura verdad. Entonces, todo se ha venido resolviendo en el gobierno, en la gestión, a papeletazo limpio. Entonces, un gobierno que tiene un déficit de como 300 mil millones de pesos, que tiene que tomar préstamos continuamente todos los años, 3, 4 y 5 mil millones de dólares para hacerle frente a ese déficit. Entonces no puede estar regalando el dinero. Ese caso de Puerto Plata, si son damnificados y a la gente le ha ido mal con la lluvia, porque uno sabe que esa lluvia deteriora muchísimo las viviendas, dañan los muebles y los electrodomésticos que tienen las familias en la casa. Pero usted hace una evaluación y le va y le compra y le llevan esas cosas, y si hay que regalarle los colchones y la nevera, y que se le dañó el televisor, se le dañó la estufa, etcétera, etcétera, o se la arrastró la lluvia. Pero esas cosas o se compran o se habituallan la gente allí en situ, o se mueven de allí, se le hacen vivienda, qué sé yo, se le reparan la vivienda. Pero el gobierno solamente apela a dinero. Bueno, hágale cheque a cada uno de esos. Muy bien. Y así ha pasado en todas las desgracias que ha tenido el país, es a base de dinero. Entonces, así no se puede, pienso yo, tal vez estoy equivocado. Pero yo creo que la cosa no se puede. Así pasó con los damnificados de la explosión de San Cristóbal. Todo es con dinero. Dinero, 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 bonos, 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 y no cajitas, porque las cajas son odiosas. Las cajas son perturbadoras. Y yo vi un caso de un señor que el día pasado, uno de los periódicos lo reflejó, y él dijo que su Nochebuena fue una malta morena y una galleta o un pan, algo así. Que esa fue su cena de Nochebuena. Entonces yo pensé en las cajitas. Esas cajas, señores, más fácil le llega a ese tipo de persona, a ese tipo de hogar que está así desamparado. ¿Usted cree que usted va y le dice a ese señor que la cajita no le llega o no le va a llegar porque los gobiernos, este gobierno dijo que no va a dar caja porque eso es humillante? Pero no le tocó el dinero, porque el dinero, como se sabe, es más difícil de entregar dinero que entregar las benditas cajitas, porque las cajas es difícil que una gente las revenda, eso está claro. Pero vi ese caso tan triste de ese señor, no sé en qué periódico, si fue Diario Libre o no recuerdo, vi la foto ahí, que la tenía por ahí, yo creo, no sé, yo creo que no sé si se la llegué a mandar a Eri, pero bien.
Ese caso, no, ese no es, no. Ese caso, bueno, ese caso, déjame ese, está bien. Vamos a ver ese caso ahí. Miren ese señor que está ahí. Dailin Danilo Matos Méndez. Ese caballero, señores. Eso es para que se vea la descomposición que hay en el país. Ese es el capitán de la policía, involucrado en un caso de droga, 1 millón, qué sé yo cuántos mil pesos, creo que fue que le capturaron a él, más de 1 millón de pesos y unos kilos de droga, creo que el capitán de la Armada. Vamos a ver quién es Dailin. Oficial Dailin Matos Méndez fue detenido en Maquiteria de Villa Duarte, ese caballero. Eso fue el 23 de diciembre. En el barrio de Maquiteria, 2 kilos de cocaína y 1.424.000 pesos. ¿Qué es lo que yo quiero destacar de eso? De ese caballero. No, déjamelo ahí, Eric. Mírenle la cadena a ese señor. ¿Usted cree que un elemento que sea capitán de la Armada de la República Dominicana, un tipo así, que ande con una cadena de ese nivel ahí, aunque sea de, qué sé yo, de oro falso, como se dice, ese señor puede ser un oficial recto de nuestras Fuerzas Armadas? Entonces, ¿dónde está el control interno en esas instituciones? Digo yo. Es decir, así habrá policías también que andan con ese tipo de prendas, que todo el mundo sabe que esas no son prendas para que ande un capitán de la Armada o un capitán de la Fuerza Aérea, un capitán del Ejército, de la Policía. No pueden andar con ese tipo de prendas típicas o propias de quiénes, o de narcotraficantes, de gente dedicada al crimen, o los peloteros, como se dicen, los peloteros o los artistas esos urbanos que andan por ahí. Pero ellos se ganan, los artistas urbanos y los peloteros se ganan su dinero limpiamente. Pero ¿usted cree que un capitán de la Marina puede andar con dinero para comprar una cadena de esa de oro y ponerse eso? ¿Qué quiere eso decir? Que ese señor está en pasos malos, porque es que el dominicano no puede, ya está bien, el dominicano no puede ocultar su riqueza o su pobreza. No el dominicano, casi eso es generalizado los seres humanos, pero hay sociedades en que los delincuentes se cuidan más, los latinoamericanos se cuidan menos, como se dice. Son más evidentes para mostrar sus riquezas, su opulencia, y lo hacen, como se dice, a la luz del día. Si es un chino, probablemente el jefe de una mafia, ese chino anda con una chancleta de goma, que yo no sé cómo que le llaman a esa chancleta, una samurái, y una camisilla prácticamente marrón, de que ya ni es blanca. Ese chino con una colilla de cigarrillo que casi le quema los dedos. Ese chino, usted lo ve en una esquina parado, pero probablemente sea en el downtown de Nueva York. Y usted le regale 10 pesos a ese chino. Y ese chino probablemente sea, repito, el jefe de toda la mafia china en ese downtown. Pero los orientales son así, no dan esa evidencia. Si es un colombiano, es un dominicano. Ese señor, donde quiera que llegue, se distingue porque tiene la mala costumbre o la costumbre de usar todas esas prendas opulentas y vehículos y mujeres, y todo es de lujo. Entonces usted pone en evidencia su condición de mafioso. Lamentablemente en este país eso es lo que ha estado pasando en nuestras Fuerzas Armadas, que aquí hay oficiales que muestran una opulencia y una riqueza que no la pueden demostrar con los salarios que tienen. Entonces, tienen que estar en el crimen, tienen que estar en la delincuencia obligatoriamente. Para eso está asunto interno. Y entonces, pues, ¿cómo no detectan esas cosas? Esa persona, capitán de la Marina, no es verdad que puede ir a una oficina, pero no es solo que vaya a una oficina. Es que él tiene que compartir con amigos y con otros funcionarios militares, y tienen que darse cuenta que eso no anda mal, que no anda bien, que esa persona no anda en buenos pasos. Pero no lo advierten o no lo quieren advertir, que es peor.
Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, Desde los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón para que brille la alegría navideña. Comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, cuando hablamos de que el presidente debe recibir los informes y todo eso, y establecer diríamos, el tono estratégico que le va a dar o usar con esos documentos después de revisarlos, no queríamos tampoco poner el caso de este oficial que yo puse el ejemplo ahí, porque eso no le compete al presidente, esos son asuntos internos de las instituciones. Yo lo hice casi al margen, pero lo del presidente sí, para seguir con el tema. Sí, el tono estratégico, como digo, lo debe trazar él de esos documentos, de esas informaciones que le dan, para sentados, revisarlos y usarlo adecuadamente. Después de pensarlo, como digo yo, en reflexivo recogimiento en su Palacio Nacional. Y establecer establecer la estrategia. Ok. Eso porque hemos venido observando tantas debilidades, como decíamos, de la incompetencia. Por ejemplo, el Banco Agrícola. El Banco Agrícola ha venido mostrando tantas deficiencias y no sabemos por qué el presidente tiene que tolerar que su gobierno sea prácticamente, ¿cómo seríamos?, llevado a un paredón. Porque la conducta del Banco Agrícola, no hay una institución productiva nacional que no le haga una objeción al Banco Agrícola. Yo vi esa denuncia de Fenarroz, por ejemplo, de mucha gente seria, que yo lo conozco a toda esa gente, Iván Tio y todo ese grupo que fueron ahí a una entrevista en el grupo Corripi. Señalaban ellos esa discriminación que hay con el Banco Agrícola, pero ¿cuántas denuncias hay del mal uso de esos recursos que administra el Banco Agrícola? El crédito no le llega a quien le debe llegar, entonces el crédito del Banco Agrícola se lo han usado los políticos del gobierno, del partido de gobierno. Denuncias gravísimas, el presidente no actúa. En agricultura se ha hecho, esa misma gente de Fenarroz fueron los que dijeron que de los recursos de los graves daños que se ocasionó el ciclón Fiona, le entregaron los recursos a gente que no tenía tierra ni en las uñas. Esa misma gente que fueron a hacer esa denuncia también con el Banco Agrícola.
Decían lo mismo de Agricultura, del ministerio, que no le pagó a gente que nunca tenía nada. Y es verdad. Pero cheques enormes. Se perdía dinero, pero el gobierno no reacciona. Y así se siguen haciendo denuncias de muchísimos casos y nada. Todo se resuelve con dádivas y préstamos. Ahí vemos ya la Cámara del Congreso activo aprobando préstamos para que el gobierno siga regalando dinero. Uno no entiende esto. Y el presidente no le va a quedar, como piensa él tal vez, o le susurran algunos amigos de que él va a terminar como un buen gobernante. Porque el buen gobernante es aquel que le garantiza el éxito a su sucesor, quiérase o no, quiéralo o no el presidente. Un buen presidente es el que garantiza el éxito, repito, del que lo sucede. Fíjense el caso de Jimmy Carter, que yo señalé, ese caso de Gerald Ford. Gerald Ford hizo una serie de ejecuciones en su gobierno breve, casi un gobierno formado ahí a la cañona, porque es un hombre que no fue elegido. Fue escogido como vicepresidente y escogido como presidente, pero a él le tocó seguir esas relaciones con China, por ejemplo. Luego la consolidó Carter. Le tocó abrir las conversaciones de paz con Medio Oriente. En Medio Oriente, mejor dicho, entre Egipto e Israel. La consolidó Jimmy Carter y firmó Jimmy Carter. Es decir, usted tiene, incluso esa reunión de que yo decía del Consejo Europeo, que estableció la política de derechos humanos, eso se iniciaba con Gerald Ford, pero Gerald Ford no fue un mal presidente casi en el interinato que tuvo ahí. Porque usted tiene que darle continuidad, usted tiene que darle seguimiento. Y Jimmy Carter hizo lo mismo, recibió de Gerald Ford ese Estados Unidos con muchísimos problemas, porque era lo que decíamos, el caso de la guerra de Vietnam, esa humillación que sufrió Estados Unidos. Pero bien, aquí usted tiene que actuar. Si usted quiere el sello de buen gobernante, tiene que garantizarle el éxito de lo que venga, de los sucesores. Pero usted no puede dejar un país endeudado, porque ¿qué fue lo que le pasó a Ulises Heró? ¿Por qué Ulises Heró no fue un buen gobernante? Porque lo que le dejó fue un desastre a los sucesores. A Trujillo se le señalan sus cosas malévolas, sus crímenes, pero no se le señalan su mala administración de gobierno. Es decir, dejó un Estado rico sobre la base de la sangre y es verdad, y el crimen, los abusos, las humillaciones con su contrario y su adversario, qué sé yo, es verdad. Pero no fue un mal administrador del Estado, aunque tuviera todas esas cosas negativas de su régimen. Balaguer, yo citaba aquí la semana pasada lo que le pasó a Balaguer también, que Balaguer dejó el éxito a los sucesores, se lo dejó porque usted venía trabajando para el país. Usted no puede negarse a hacer las obras que son necesarias para que, porque no me va a suceder fulano y yo no quiero, por eso no, así nadie actúa. El presidente tiene que pensar, y yo quisiera que el 2025 el presidente hiciera eso, que se sentara para garantizar que él va a entregar un buen gobierno mañana, que va a dejar un gobierno para que el que le suceda tenga éxito en la gestión y no que venga a hacernos sufrir a los dominicanos si es que estamos vivos al final del periodo. Porque es que ya estamos demasiado experimentados, digo yo, y me río porque uno realmente le da cierta risa a esas cosas, viendo uno tantos atrasos y tantas incompetencias y no sé. Que hablando del presidente, todavía la Cancillería Dominicana no ha dicho nada, el presidente tampoco avanza nada sobre esa designación que le hizo Biden al presidente Abinader con respecto a las drogas sintéticas. Uno no sabe, no se ha sabido más nada de eso. No sabemos si el gobierno dominicano, si el presidente ha estado trabajando en eso, si se ha reunido con alguien,
algún funcionario norteamericano, del Departamento de Estado, no se sabe nada, como si eso fue una designación y quedó o quedará como una especie de suspenso ahí que lo decidirá el señor Donald Trump. Pero lo más probable es que Donald Trump derribe eso, porque él, toda esa política de Biden la va a tumbar. Pero la presidencia dominicana no ha dicho nada. Y debiéramos los dominicanos saber algo sobre eso, porque fue una distinción que se le hizo al presidente dominicano por el presidente Biden, pero hasta ahora no sabemos qué es lo que hay, porque no se nos ha dicho nada, y eso no es bueno. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. El propio Donald Trump va a ser el presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero. Trump se comprometió a que iba a derribar prácticamente, vamos a entrecomillar la palabra, porque él no puede ir y, vamos a decir, invadir a Venezuela y destituir al presidente de Venezuela, pero puede tomar medidas que contribuyan a debilitar el régimen de oprobio y ese régimen dictatorial que hay en Venezuela. Entonces, el señor Donald Trump se comprometió que de que él suba al poder, él le va a hacer la vida imposible prácticamente al régimen de Maduro. Ese régimen está envalentonado ahí porque el día 10 días antes de Trump asumir, ellos dicen que se van a juramentar del robo de las elecciones que hicieron vulgarmente, que ni siquiera sus amigos le aprueban el régimen a Maduro, o mejor dicho, el triunfo a Maduro, o el pretenso triunfo de Maduro. No se lo garantiza ni siquiera, repito, los amigos ideológicos. Entonces, hay que ver qué es la política de Trump. Biden flexibilizó mucho con el régimen de Maduro por el asunto del petróleo. Como el señor Trump ha dicho que va a volver al fracking, que son esas tecnologías muy cuestionadas en los Estados Unidos de rompimiento de los subsuelos, de los yacimientos profundos del petróleo, para obtener petróleo más barato. Entonces, uno sabe que si le ponen presión a Venezuela, ese régimen se va a debilitar más. Y es lo que debe perseguir un régimen como Estados Unidos, porque a menos, repito, que el señor Donald Trump, queriendo complacer al genocida de Rusia y a los de chinos, no quiera derribar un gobierno amigo de Putin. Porque el único que no puede hacer uso de los amigos de Rusia o de los vecinos de Rusia es Occidente, que no puede asimilar a un vecino ruso que no quiere estar al lado de ese régimen dictatorial. Entonces se ve mal que pase Occidente a liderarlo, o mejor dicho, no a liderarlo, sino que ellos se integren con Occidente. Eso es malo, pero si es un latinoamericano, puede sí ser un amigo íntimo o puede ser un aliado del señor Putin o de China, puede ser un aliado y no hay problema. Y Estados Unidos no se puede meter ahí, pero ellos sí se pueden meter allí. Y entonces Donald Trump tiene que definir qué es lo que va a pasar con esos regímenes dictatoriales, porque contrario a lo que hizo el señor Jimmy Carter, que vino y aplicó una política de derechos humanos, y aquella conferencia europea sobre derechos humanos, todo el mundo vio los resultados de la política de Carter. Carter lo anunció y dijo que era lo que él traía en su carpeta, y eso lo aplicó, porque usted tiene que ser serio. Vamos a ver qué va a pasar con el señor Donald Trump, repito. Bien, a mis amables televidentes, como siempre, y a mis youtubers también, los que siguen en YouTube el programa, esos, ¿cómo le llamaríamos? Youtubers videntes del programa Al Final de la Tarde de Manuel Fermín.
yo le quiero agradecer toda la gentileza de haber estado un año siguiendo este programa por la vía de la televisión o por vía de YouTube. Y le agradezco, repito, profundamente todo ese seguimiento que le han dado al programa. Igualmente a los que nos patrocinan también con sus anuncios, que son el Banco Central y el Banco de Reserva. Le agradezco infinitamente todo ese apoyo que nos han dado durante este año también. Y espero que el año 2025 les sea de mucho provecho a todos y a todas, que sea un año fructífero, saludable para todos, porque la salud es primero que el dinero. Gracias una vez más por su atención. Nos vemos próximamente, sería ya el día 2, en vivo aquí de nuevo, y que disfruten su espera de año y desde luego su año 2025 también. Adiós.